Nuevamente sean todos bienvenidos al canal. El proyecto Guiamed ha preparado este bonito tema relevante e importante de la medicina, que es la policitemia vera. Mi nombre es Israel Aruña Aguilar, este es el proyecto Guiamed, comencemos. Antes de hablar sobre lo que es la policitemia vera, vamos a hacer una recapitulación del video anterior, específicamente de la clasificación de eritrocitosis que existen. Recordemos que hay una eritrocitosis primaria, secundaria y la mixta, pues la policitemia vera entra en la clasificación de las eritrocitosis primarias, específicamente de las adquiridas. Ya haciendo énfasis en esto, pues podemos definir sobre lo que se trata esta enfermedad como tal. Entonces vámonos de lleno a lo que es la policitemia vera. Podemos definir la policitemia vera como una enfermedad crónica de la médula ósea o también como una neoplasia mieloproliferativa, la cual se va a caracterizar por un incremento de hematíes con una proliferación celular trilineal. ¿A qué hace referencia esta proliferación celular trilineal? Es que va a haber un aumento no reactivo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. A esto hace referencia a una panmielosis. ¿Y qué es la panmielosis? Es simplemente un desorden hematológico en donde se va a ver alterado las bandas celulares ya mencionadas. Ya con esto también podemos definir que la policitemia vera se va a asociar típicamente a una supresión endógena de la producción de la eritropoyetina. Recordemos que en el video anterior habíamos mencionado que la eritropoyetina va a ser un valor importante, característica que se va a encontrar elevada, disminuida o en parámetros normales en diferentes tipos de eritrocitosis. Entonces ya con eso podemos pasar al tipo de evolución típica que va a presentar la policitemia vera. Tiene dos etapas, la primera que es la fase policitémica o proliferativa y la segunda que es postpolicitémica o mielofibrosis postpolicitemia vera. Para ello tenemos que entender más en lo que va a pasar en la fisiopatología. Ahora hablemos de la epidemiología. Como primer punto tenemos que verificar y entender que la policitemia vera va a afectar de 1 a 40 por cada 100.000 personas. Esto es un dato relevante e importante de la epidemiología, y también que la policitemia vera pues va a afectar más al sexo masculino que en comparación al femenino, y aquí lo podemos verificar. Al masculino afecta de 2,8 por cada 100.000 hombres y en mujeres de 1,3 por cada 100.000 mujeres. Entonces con este dato tenemos que tener en cuenta que la enfermedad como tal afecta más al sexo masculino. Y por otra parte, la edad promedio que va a afectar más la enfermedad está entre 60 y 65 años de edad. Pero ojito con ello, porque también es poco frecuente que en personas menores de 30 años se dé la policitemia vera. Entonces con esto, ¿qué queremos decir? Que el patrón de herencia familiar no va a ser al 100% en las personas de 60 y 65 años de edad. Puede presentarse en la infancia, puede presentarse en menores de 30 años como tal. Ese dato es muy relevante e importante. Ahora hablemos sobre lo que es la fisiopatología de la policitemia vera. Recordemos que la policitemia vera lo habíamos definido como una neoplasia mieloproliferativa, que estas van a hacer referencia a desórdenes únicos de las células madre de la médula ósea, que estas mismas van a compartir mutaciones que activan las señales de las vías de transducción responsables de la hematopoiesis. Es por eso que al existir directamente una mutación van a llevar a recuentos celulares elevados en sangre periférica, y es por eso que se va a manifestar como tal la enfermedad y los síntomas en el paciente. Estas también van a estar asociadas a hallazgos normales en médula ósea, ojito, normales, a comparación del síndrome mielodisplásico, que los hallazgos van a ser anormales. Ese dato a tomar en cuenta. Respecto a la base genética, tenemos que entender la mutación como tal del gen Janus Sinasa 2, el JAK2, va a ser el responsable de la mayoría de los casos de la policitemia vera, porque tenemos que entender que también las quinasas Janus JAK son una familia de tirosin quinasa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente va a haber la JAK2, sino también existe la familia la JAK1 y la JAK3. Entonces estas también se incorporan, y estas van a ser también responsables de la fosforilación de factores transductores y activador de la señal de transcripción, porque hemos mencionado que las células madre van a compartir estas señales de transducción. Entonces la mutación del gen JAK2 consiste en la sustitución de una valina en la posición 617 por fenilalanina, y esto es muy importante porque es aquí donde se va a manifestar directamente la mutación, y por ende el paciente va a presentar la enfermedad de la policitemia vera.
Ahora hablemos de la clínica que va a presentar un paciente con policitemia vera. Para ello tenemos signos y síntomas generales como tal. Para ello tenemos la afasia pletórica como primer dato, o también denominada la eritrosis. ¿Qué es la eritrosis? Pues va a ser una alteración de la piel en la que el rostro como tal va a presentar un enrojecimiento de las mejillas, parte de la nariz y también del mentón, que también se va a acompañar de una sensación de calor y disconfort en el paciente. También va a haber la presencia de cefalea, quemosis conjuntival, prurito acuogénico en un 40% que puede directamente aparecer o exacerbarse al contacto con el agua, tanto en baños, en duchas, etc. También va a haber presencia de la eritromelalgia. La eritromelalgia pues va a ser directamente un síndrome infrecuente de las arterias de pequeños calibres, que estas se van a dilatar de forma periódica, la cual van a producir un dolor urente en nuestro paciente. Y también la presencia de fatiga, gota y esplenomegalia palpable, ojito que va a ser palpable en un 70% de nuestro paciente. Ahora también tenemos que entender que las trombosis arteriales y venosas van a ser las complicaciones más frecuentes y principales causas de muerte por la policitemia vera, y un tercio de estas se van a producir antes del diagnóstico. Ojito a tomar en cuenta este dato en el momento de la clínica como tal. Ahora pasemos a los criterios diagnósticos para la policitemia vera. Tenemos los criterios mayores y los menores. Vamos directamente con los criterios mayores. Un paciente que tiene una hemoglobina mayor a 16.5 gramos en hombres y 16 en mujeres, pues ya es un parámetro mayor o un criterio mayor para poder diagnosticar la policitemia vera. Lo mismo pasa con el hematocrito. Si esta llega a estar mayor a 49% en hombres y 48% en mujeres, ya nos da otro indicio más para poder diagnosticarlo. Como tercer punto, tenemos como criterio mayor la biopsia de médula ósea. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la biopsia como tal? Una hipercelularidad para la edad con crecimiento trilineal, y esto hace referencia a la panmielosis. Habíamos dicho que la panmielosis va a ser una alteración hematológica de las tres bases celulares, tanto de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y también de las plaquetas. Entonces, a esto se va a añadir que va a tener una proliferación prominente eritroide, granulocítica y megacariocítica, con megacariocitos pleomórficos maduros de diferentes tamaños. Esto es lo que vamos a resaltar, que vamos a encontrar en la médula ósea como tal, como otro parámetro de criterio mayor. Y el último parámetro que hemos hablado en la fisiopatología como base genética, la presencia de mutación del JAK2 de la posición B617F o también del JAK2 exon 12. Entonces, estos cuatro parámetros son mayores para poder determinar una policitemia vera. Ahora vámonos a los criterios diagnósticos menores. El único criterio menor va a ser el nivel sérico de la eritropoyetina, que esta se va a encontrar disminuida directamente, porque recordemos que en las eritrocitosis primarias la eritropoyetina se va a encontrar disminuida, y aquí hace referencia como criterio mayor a esta misma. Y tenemos que tener en cuenta que para realizar el diagnóstico tenemos que necesitar 3 criterios mayores de las 4 ya mencionadas, o también 1 o 2 criterios mayores más un menor, que nos puede dar indicio directamente que el paciente esté cursando con la policitemia vera como tal. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis sobre la biopsia de médula ósea, que esta no puede ser requerida en casos de que la hemoglobina sea mayor a 18.5 gramos decilitro, con un hematocrito de mayor a 55% en hombres, o una hemoglobina mayor a 16.5 gramos decilitro y hematocrito mayor al 49.5% en mujeres, en caso de mutación JAK2 positivo y una eritropoyetina subnormal. Entonces, en este caso, la biopsia de médula ósea ya no puede ser requerida si tenemos estos parámetros ya mencionados. Ahora hablemos sobre el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento primeramente en un paciente que tenga la policitemia vera? Primeramente tenemos que prevenir las complicaciones trombóticas y hemorrágicas, porque habíamos mencionado que son las principales causas de muerte directamente. Entonces nuestro objetivo es prevenir todo esto para que el paciente no pueda llegar a eventos trombóticos. El segundo, tenemos que minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o también a fibrosis, y tenemos que tener un control total de los síntomas como tal que va a presentar el paciente, ya mencionados con los signos y la sintomatología como tal. Y también tenemos un tratamiento adaptado al riesgo. Para ello tenemos
bajo riesgo si la edad del paciente es menor o igual a 60 años, sin historia de trombosis. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro paciente no ha tenido ningún evento trombótico, podemos iniciar tratamiento de dosis baja de aspirina más la flebotomía como tal. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un paciente de alto riesgo? Un paciente de alto riesgo se lo denomina a un paciente con una edad mayor o igual a 60 años, con presencia de historia clínica de trombosis. Entonces, si nuestro paciente ha tenido un evento trombótico, iniciamos el tratamiento de dosis baja de aspirina más flebotomía y añadimos aquí la citorreducción. ¿Cómo lo hacemos? Con la hidroxuria o también con el interferón como tal. Esto para realizar un tratamiento adaptado al riesgo para nuestro paciente. Y bien, con eso concluimos el tema de policitemia vera. Espero que les haya gustado y les sirva de mucha ayuda, ya que hicimos hincapié en los datos más relevantes de la enfermedad como tal, entrando en la clasificación de las eritrocitosis primarias, específicamente en las adquiridas. Les invito a que le den like y se suscriban a la página para poder darles más temas interesantes y relevantes de la medicina. Muchas gracias.